buenas noches. Bienvenidos a las noticias del Senado de la República. Estos son nuestros titulares. Reanudación de diálogos con el ELN despierta el optimismo del Senado por la búsqueda de la paz. Comisiones primeras de Senado y Cámara avanzan en la aprobación del nuevo Estatuto para la Paz. Se despeja el camino para negociaciones y sometimiento a la justicia. Lluvia de denuncias por irregularidades en la reconstrucción reciben senadores de la Comisión Séptima en Providencia. Fenómeno de la Niña dificulta obras de mitigación de inundaciones en La Mojana. 11 municipios están afectados por intensificación de las lluvias. En Antioquia arranca la transformación de los zoológicos. Desde ahora serán parques de cuidado e investigación de la fauna silvestre. Tras casi 3 años de congelamiento, el gobierno anunció la reanudación de los diálogos de paz con el ELN. Desde el Senado piden que uno de los primeros gestos de paz sea parar todas las acciones violentas. Con optimismo, pero también con observaciones, senadores de diferentes partidos políticos recibieron el anuncio de la reanudación de la mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Con el ELN se había logrado avanzar hasta el año 2018 en una agenda. Se retoma esa agenda y yo espero que muy pronto haya desarrollos que permitan aproximarnos a un acuerdo de paz también. Entendemos que la paz es mucho más factible y tiene menos costos en vidas humanas si es una salida negociada. Los senadores nortesantanderianos Edgar Díaz de Cambio Radical y John Jairo Castellanos del Partido Verde aplaudieron el reinicio de los diálogos de paz, pero advirtieron que se necesita más que buenas intenciones y pasar de la firma de un papel a cesar todas sus acciones violentas. Cesar la violencia, cesar los secuestros, cesar las extorsiones. Tener unos tiempos exactos, yo creo que hay regiones que ameritan en el país, que ameritan urgentemente que se haga un proceso de paz con el ELN y que podamos garantizar que estas regiones vuelvan a tener la tranquilidad. El presidente del Congreso, Roy Barreras, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que con voluntad en poco tiempo se tendrán buenos resultados. La senadora Sandra Ramírez, quien hizo parte de la mesa de negociaciones para el acuerdo de paz con las FARC, dijo por su parte que la voluntad política es primordial para avanzar en los diálogos. Lógico, se van a presentar crisis, pausas, suspensiones, y a estas crisis hay que tener suficiente visión de país para superarlas. La mesa de diálogos para la paz con el ELN será instalada la primera semana de noviembre en Caracas, con Venezuela, Cuba y Noruega como países garantes en búsqueda de la paz total. Avanza la discusión de lo que será el nuevo Estatuto para la Paz. Las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron la ponencia de esta iniciativa que prorroga la Ley de Orden Público y que a la vez establece los instrumentos para quien deje la violencia. Más de la mitad del articulado del proyecto que prorroga la Ley de Orden Público y la convierte en el Estatuto para la Paz recibió el visto bueno de las comisiones primeras, con lo que el gobierno queda autorizado para adelantar negociaciones de paz y promover procesos de sometimiento a la justicia. Garantiza que los territorios sean escenarios de paz y además de eso que permite avanzar hacia el final de todas las formas de violencia y de conflicto armado. Uno de los artículos aprobados establece la creación del Servicio Social para la Paz como alternativa al servicio militar. El Servicio Social para la Paz es un complemento del servicio militar obligatorio, pero no lo reemplaza. Aunque la mayoría de los partidos presentes en el Senado apoyan el diálogo para acabar con cualquier tipo de violencia, hay reparos frente a los grupos con los que se entraría a negociar. Iván Márquez y la nueva Marquetalia no pueden tener una nueva oportunidad. Ellos le incumplieron a Colombia y al proceso de paz. Otra de las preocupaciones es la aplicación de la extradición. Tampoco que quede la potestad de la suspensión de todos los procesos de extradición, sino que sean individualizados por el presidente de la República. Desde la oposición aseguran que mientras no se ataque duramente al narcotráfico, estos procesos serían en vano. Si no hay una solución estructural sobre el problema del narcotráfico, nosotros vamos a seguir teniendo violencia. Esta iniciativa, que tiene mensaje de urgencia, continuará su discusión la próxima semana para que pase a las plenarias. Y esta noticia es positiva. El último informe de Indepaz reveló una tendencia a la baja de asesinatos de líderes sociales y masacres en el país. Algunos aseguran que esto es resultado de las nuevas políticas de paz total del actual gobierno. Se espera que esta tendencia se mantenga.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, este año han sido asesinados 131 líderes sociales, siendo Cauca, Antioquia, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca y Arauca los departamentos más afectados. El dramático número de asesinatos mensuales parece empezar a disminuir en septiembre, lo que según analistas podría responder a anuncios y pedidos del Congreso de poner en marcha un cese multilateral de hostilidades. Sin embargo, no quiere decir que esté consolidada una tendencia hacia los próximos meses. Se necesitan acciones importantes en dirección a la paz total. En el Senado no dudan en calificar la disminución de asesinatos como el resultado de la política de paz de este gobierno. Está funcionando la estrategia que este gobierno ha venido implementando, como la paz total, las conversaciones con los diferentes grupos armados. Esperamos que esta tendencia se mantenga y sobre todo que podamos llevar esas cifras a cero. Sin embargo, desde otras orillas políticas consideran que las acciones delincuenciales no han disminuido y que se debe trabajar más para reducir estas estadísticas fatales, sobre todo en territorios apartados. Seguimos viendo acciones por parte de los grupos generales de violencia en Colombia, en masacres, asesinatos. Tenemos estadísticas, por ejemplo, como en Arauca, en lo que ha corrido el año, más de 250 asesinatos. De acuerdo con el informe de INDEPAZ, el número de masacres también bajó, al pasar de 15 en agosto a 7 en el mes de septiembre. Por lo menos 300 personas han tenido que abandonar sus parcelas y viviendas en Almaguer, Cauca, por las intensas confrontaciones entre las disidencias de las FARC, el ELN y otras organizaciones criminales. Esta crisis humanitaria la analizó la Comisión de Derechos Humanos presente en esta región. Los grupos violentos que han desatado una guerra indiscriminada por el control territorial en el macizo colombiano deben demostrar con hechos la búsqueda de la paz total. De lo contrario, deben atenerse a la acción del Estado para combatirlos. Matando población civil y confinando población civil, el gobierno no renuncia a su capacidad de represión. Jael Quiroga, presidenta de la comisión, aseguró que no solo el Senado, sino el gobierno y todas las autoridades deben volcar sus esfuerzos en garantizar la vida, la seguridad y la integridad de los habitantes de esta región del país, acusados por los grupos al margen de la ley. Debemos ir con el gobierno, funcionarios que tengan poder de decisión, para poder solucionar problemas, para poder que ellos escuchen. Para las comunidades del Cauca, la implementación del acuerdo final y la construcción de la paz desde los territorios es la oportunidad para transformar esa realidad de vulneración constante de sus derechos. Apoyar y respaldar a las comunidades que en este momento están siendo sujeto de amenazas. De acuerdo con los senadores de la Comisión de Derechos Humanos, estos grupos residuales deben comprometerse con la paz total, empezando por un cese al fuego unilateral y permitir un acuerdo humanitario inmediato que le entregue a las comunidades la posibilidad de movilizarse con tranquilidad. En su propósito de lograr consensos para la erradicación voluntaria, el senador César Pachón del Pacto Histórico sigue recorriendo las zonas cocaleras. Así fue su reunión con los cocaleros del Putumayo. La imposibilidad de comercializar a buen precio sus cultivos de yuca, maíz y plátano ha llevado a que habitantes de la Colombia rural, en este caso en el Putumayo, se dediquen al cultivo de la hoja de coca como medio de subsistencia. Que hoy por obligación les toca sembrar coca porque si siembran maíz no se lo compran, si siembran yuca no se lo compran, no hay ni carretera por donde sacar esos productos. Cultivar y cosechar la hoja de coca a lo largo de los años se convirtió en la principal y muchas veces única fuente de ingresos de la región del Bajo Putumayo, afectada por la guerra y que desde hace tiempo quiere librarse del flagelo del narcotráfico. Yo busqué hacer un encuentro donde construimos unos documentos muy importantes en cada uno de los temas que ellos quieren o quieren trabajar. Y bueno, ya transmití el mensaje al ministro de Defensa, que es uno de los principales para todo este tema de la erradicación forzada y también de los acuerdos. En el encuentro con Pachón, los campesinos propusieron crear una entidad que pueda reemplazar al Programa Nacional Integral de Sustitución, pues a pesar de que los incumplimientos quedaron en este programa, mantienen la voluntad para contribuir con la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Tienen toda la disposición a pesar de la desconfianza que se creó por el incumplimiento del programa PENIS, pero tienen toda la confianza en este nuevo gobierno. Yo creo que vamos por buen camino. Con estas iniciativas, el senador Pachón busca conocer de cerca las problemáticas de la Colombia profunda
y así contribuir a la construcción de paz en las regiones más alejadas del país con la presencia institucional del Estado. Congresistas de diferentes partidos piden 200.000 millones de pesos para que los municipios de quinta y sexta categoría puedan mantener el buen estado de sus vías rurales. En Colombia existen cerca de 143.000 kilómetros de vías terciarias, aquellas que conducen a lo profundo del mundo rural y por la que los campesinos transportan a lomo de mula sus productos. Por allá no entran vehículos. De estas, solo cerca de 9.000 kilómetros están en buenas condiciones. Por eso en el Senado una proposición busca incluir en el presupuesto general de la Nación una partida de 200.000 millones de pesos anuales para que 1.000 municipios de quinta y sexta categoría tengan cómo mantener y readecuar sus vías. Lo que estamos logrando es que esos alcaldes tengan la plata para el funcionamiento del kit de maquinarias y de esa manera resolvemos más del 85% de los casos cuando se cierran las vías terciarias por lluvias o por derrumbes. De esta forma se busca la competitividad del campo y que los campesinos vean una posibilidad real de desarrollo que les facilite comercializar sus productos. Y si hablamos de paz, tenemos que hablar de una paz con equidad y esto es con mejores vías. Según los senadores, al haber inversión se genera mano de obra en las regiones y se reactivan las economías locales, lo que se traduce en prosperidad y calidad de vida. El presidente del Congreso, Roy Barreras, agradece los mensajes de solidaridad por su salud. El presidente escucha. Primero, gracias a miles de mensajes a propósito de esta circunstancia que es pasajera, que es haber encontrado pues alguna lesión maligna que se cura. A las familias colombianas que tienen algún paciente con cáncer, el cáncer hoy es curable y prevenirlo es mejor aún cuando se hacen chequeos anuales. Lo recomiendo seriamente porque eso salva vidas. Y a propósito de esta coyuntura que gracias a Dios espero a superar, mucha gente me pregunta sobre qué va a pasar con el sistema de salud, con las personas que hoy tienen medicina prepagada, planes complementarios, si es cierto que eso va a desaparecer. A ellos quiero decirles, la transición hacia una reforma a la salud, hacia un sistema que garantice atención primaria, prevención de la enfermedad, recupere la red pública hospitalaria, dignifique a los trabajadores de la salud, por supuesto que es indispensable eliminar abusos, la integración vertical, pero eso no significa que desaparezca lo que hoy funciona bien. Por eso se llama transición. Estaremos velando, y lo digo hoy en condición de médico, de paciente y de legislador, para que el sistema de salud lo mejoremos sin acabar lo que sirve y cambiando lo que debe cambiarse. Esa reforma, para tranquilidad de todos, está siendo revisada y escuchada por los gremios, por los actores sociales y solo se presentará el año entrante. Será un mejor sistema de salud, más justo, ojalá construyendo sobre lo construido. El sistema de aseguramiento funciona. Y es hora de conocer la agenda ambiental con Carol Dao. Carol, adelante. Buenas noches. Hoy en nuestra agenda ambiental les contamos de una iniciativa que tiene como objetivo transformar los tradicionales zoológicos y convertirlos en parques de conservación. Con esto se busca cuidar la fauna silvestre y al mismo tiempo fomentar la investigación científica. Pasar de los zoológicos que históricamente han sido lugares en los que su único fin había sido divertir a los seres humanos a parques de cuidado, promoción y conservación de la fauna con un manejo especial que no permita ningún tipo de sufrimiento para los animales. La idea es que se pase de la exhibición de los animalitos a la promoción, protección de la fauna silvestre, también con un componente científico y educativo. El modelo de parques de conservación animal está inspirado en el Zoológico Santa Fe de Medellín, que después de 60 años se transformó en el primero de estos escenarios de educación, conservación e investigación. Nos dedicamos a brindarles ese cuidado desde el punto de vista médico, nutricional y biológico. También hemos fortalecido nuestro departamento de educación, pasando a la apropiación social del conocimiento a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. El proyecto también plantea que los animales silvestres traficados y rescatados por la autoridad ambiental sin capacidades para sobrevivir en su hábitat tengan una segunda oportunidad de vida digna en los parques de conservación. Van a tener unas buenas condiciones de hábitat, van a tener cuidado profesional,
como veterinario, nutricional, etológico y biológico. Estos parques recibirán financiación del Fondo Nacional para la Conservación Animal. Y seguimos hablando de protección animal, pues la Plaza de Bolívar fue escenario de un plantón liderado por la senadora Andrea Padilla, en el que pidió dar vía libre al proyecto que busca prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos. La defensa de los animales no tiene color político. La defensa de los animales es un imperativo moral a toda la sociedad y a todos los legisladores que queremos hacer el cambio en este país por la justicia social. Y frenar el derroche del gasto energético en las entidades públicas es lo que buscan varios senadores de la bancada de ciudades capitales. De esta forma quieren también contribuir en la lucha contra el cambio climático. Con el fin de promover el uso racional y evitar el despilfarro de la energía eléctrica en las entidades públicas, senadores de varios partidos se unieron para erradicar un proyecto de ley. Hemos visto cómo se despilfarra la energía, cómo se quedan las luces prendidas en las noches, cómo muchos funcionarios públicos no apagan y peor aún, muchas de esas ya están automatizadas y se mantienen prendidas. La iniciativa plantea que se optimice el gasto energético, contribuyendo así en la lucha contra el cambio climático, y que estos lineamientos en el sector público sean tomados como ejemplo para aplicar en las empresas privadas. De cada 100 unidades de energía en Colombia solamente se aprovechan 30. Hay que motivar a las entidades públicas a hacerlo y a las construcciones privadas a comenzar a cambiar el chip para construir sosteniblemente. Las entidades públicas que tengan los mejores planes de eficiencia energética serían premiadas, mientras que aquellas que no alcancen las metas y continúen con gastos innecesarios de energía serían sancionadas. Buscamos que tengan mecanismos, formas de evaluación, de medir el consumo de energía en todas las entidades públicas y también sancionar a aquellas que no racionalicen su consumo. Los congresistas afirman que este proyecto va en línea con las metas establecidas en el país para luchar contra el calentamiento global. La segunda temporada de lluvias ya está en pleno desarrollo en nuestro país y los efectos devastadores se sienten en diferentes regiones como La Mojana. En el Senado pidieron ejecutar intervenciones de emergencia para evitar una tragedia. Una lucha contra el tiempo es la que se registra en el país para enfrentar la difícil situación que se vive en La Mojana por cuenta de las intensas lluvias. Campesinos, ganaderos y comunidad en general pide a gritos una pronta respuesta por parte del gobierno. Llevamos 40 años haciendo estudios y no llega la solución estructural para La Mojana. En diciembre se nos vence el COMPES. De la solución estructural de La Mojana. Nos quedan menos de 3 meses. Hay que hacer las obras estructurales para acabar con el drama humanitario de La Mojana. El director nacional de gestión del riesgo, Javier Pava, dijo ante la plenaria del Senado que es poco viable el inicio de las obras para mitigar los efectos de las lluvias en esa región y propuso la reubicación temporal de algunas familias mientras pasa la parte más intensa de las precipitaciones. Pensar en unas obras bajo el agua es realmente arriesgarnos a perderlas. Lo que tenemos en La Mojana son gente trabajadora, gente que quiere cultivar. Vamos a apoyarlas, entregarles tierras para que traigan. La inundación permanente, la falta de obras, de infraestructura que contengan por muchos años son una deuda social del Estado. Los congresistas aseguran que La Mojana necesita una solución inmediata que piense en las 900.000 personas, 11 municipios y 4 departamentos que la conforman y que han visto cómo su futuro se lo lleva el agua. Congresistas de la Comisión Accidental por la Defensa de la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa encabezaron un plantón frente a la Catedral Primada en rechazo de los actos vandálicos protagonizados por mujeres que exigían la despenalización total del aborto. Otras noticias del Senado en nuestro resumen legislativo. El próximo 25 de octubre el Capitolio será la sede del primer encuentro de integración de los parlamentos de la región andina. En este espacio se espera trabajar para lograr la integración de los órganos legislativos multilaterales y trabajar articuladamente por los ciudadanos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Los 4 parlamentos, junto a los presidentes de los congresos y el Congreso de Colombia, diseñarán la hoja de ruta para integrar los procesos de integración regional. El senador Rodolfo Hernández radicó su primer proyecto de ley con el que pretende reformar la Ley 80 de contratación pública. El político santanderiano contó con el apoyo de la senadora Angélica Lozano. Porque contratan con el peor, a dedo, al triple del costo.
diseños mal hechos. Tapa goles, cierra rendijas, la corrupción le roba la felicidad a los colombianos. Senadores de la Comisión Segunda expresaron su preocupación por la continua violación de los derechos de los colombianos que viajan a México. Según los parlamentarios, diariamente 28 ciudadanos son inadmitidos en ese país y muchos han recibido maltrato por parte de las autoridades de migración mexicana. Pero no solo los han inadmitido, sino que también les han dado un maltrato. Y atención que la reforma tributaria propuesta por el presidente Petro fue aprobada en primer debate en el Congreso. Los bancos tendrían una sobretasa del 5%, las hidroeléctricas del 3% y las empresas de hidrocarburos aportarían un 10% sobre las utilidades. La reforma tributaria pasó su primer peldaño en el Congreso. Las comisiones terceras de Senado y Cámara la aprobaron con un recaudo de 22 billones de pesos. Las bancadas de gobierno estamos muy sintonizadas hoy con este monto y con lo que vamos a hacer con el recaudo. Senadores del partido de gobierno aseguraron que los recursos alimentarán el presupuesto de inversión social. Venimos de un modelo económico que ha concentrado la riqueza y hay gente sufriendo allá afuera. Entonces se necesitan los recursos para garantizar una política social equilibrada. Con más de 700 proposiciones estudiadas, fueron varios los cambios que realizaron los senadores ponentes al texto original presentado por el gobierno. Una de las modificaciones más importantes es haber bajado el tema de dividendos de 39 a 20, es haber dejado el tema de ganancia ocasional en 15 y no en 39. Senadores de otros partidos advirtieron que la alta carga impositiva al sector productivo propuesto en la reforma tributaria afectará a que muchas empresas salgan de Colombia y se aumente el desempleo. Dos problemas: aumentarán las tensiones sociales y no habrá a quien cobrarle impuestos. Puede, digamos, afectar también la confianza, la inversión. Pues preocupa, sobre todo en un momento que necesitamos tener todas las herramientas para combatir esta desaceleración de la economía. La discusión de la tributaria pasará ahora a ser debatida en las plenarias de Senado y Cámara. Con una adición presupuestal de 8.000 millones de pesos, el ICETEX anunció recursos que serán destinados a la condonación del 25% de créditos educativos. Cerca de 400 jóvenes pertenecientes a las poblaciones sujetas de protección constitucional como afros, indígenas, raizales, víctimas del conflicto armado clasificados en los estratos 1, 2 y 3 con créditos del ICETEX podrán beneficiarse de la condonación del 25% de la deuda. Van a poder apostarle a esta condonación, que además era una condición cuando asumieron ese crédito y que estábamos colgados en cumplir con ella. Senadores de la Comisión Sexta destacaron este importante alivio para los jóvenes y expresaron la necesidad de trabajar por una reforma estructural a este organismo. El ICETEX no puede ser convertido en un banco como otro banco normal de este país. El ICETEX debe tener un enfoque social. El crecimiento de la inflación es una preocupación por el impacto en el aumento del costo de los créditos para el próximo año. Por eso el presidente del ICETEX busca que el Congreso apruebe la ley de presupuesto que le permitan usar cerca de 325.000 millones de pesos que permanecen en cuentas inactivas o abandonadas. Con estos saldos de cuentas inactivas y abandonadas, pues los vamos a poder utilizar para rentabilizarlo y llevarle un beneficio a los ciudadanos. Esta propuesta parece tener el respaldo del Senado por el alivio que le significaría a quienes tienen deudas con la entidad financiera. Es mejor que estén llegando en subsidio a los intereses a los estudiantes de Colombia. El ICETEX también anunció que desde el 10 hasta el 28 de octubre se llevará a cabo una jornada de soluciones para condonar hasta el 100% de los intereses corrientes y moratorios. Preocupados por la lluvia de denuncias que presentó la comunidad raizal, los senadores de la Comisión Séptima regresaron a Providencia. La muerte de 42 personas esperando soluciones generó indignación entre los parlamentarios. El calor del mediodía y la lluvia intermitente en el Caribe Occidental no fueron obstáculo para que senadoras y senadores de la Comisión Séptima recorrieran la isla de Providencia. Hemos atendido el llamado de la comunidad raizal. En el Dignity Camp, la temperatura se elevó con cada denuncia. No es posible que una vivienda nueva esté con goteras, esté con filtraciones, la madera tenga hongo. Los recursos que generosamente pusieron a disposición de nosotros, otros países los despilfarraron. El dato que más los impactó fue el de las 42 vidas que se apagaron esperando una solución de vivienda. 14 personas mayores de 100 años después del huracán sobrevivieron al huracán.
De esas 14 sobrevivieron 7 u 8. Y la indignación estalló. Fue golpeada por 2 huracanes. Un huracán generado por la naturaleza y otro huracán generado por la corrupción. Hoy el archipiélago está amenazado por la tormenta June y las preguntas de los raizales se acentúan. Entonces, ¿fin de qué? ¿Dónde están los fondos seguros? ¿Dónde están los baños? La ministra de Vivienda y la senadora Norma Hurtado anunciaron acciones. Enmendar las equivocaciones o los retrasos que hemos encontrado. Se dará traslado también en algunas denuncias a las autoridades competentes. La esperanza inmediata es que la tormenta June, que avanza hacia Centroamérica, no sea tan devastadora en el archipiélago como Iota. Muy bien, y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.